Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta. Ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores. Escucha a Norma Flores, Mar Adentro, todos los martes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas en Cristo? Bienvenidos sean a una emisión más de su programa Mar Adentro, aquí en Mundo Católico, donde estamos construyendo contigo la civilización del amor. Te doy la más cordial bienvenida y, bueno, vamos a comenzar este programa, como siempre, como tú sabes. Vamos a comenzarlo dándole gracias a María Santísima, que está aquí a mis espaldas y que nos está cubriendo con su manto, que nos está atendiendo en ese hueco de sus brazos. Vamos a pedirle a ella, que es patrona de este programa, que nos acompañe, que nos guíe, que nos proteja, que le pida a su bendito esposo, el Espíritu Santo, que también esté aquí con nosotros compartiendo en este espacio, que Él tome mi voz para poder hablar y decir lo que tú necesitas en este momento escuchar, y que también abra tus oídos y abra tu corazón para que entre con todo, para que entre con esa fuerza que le caracteriza al Espíritu Santo y puedas tú escuchar aquello que en este momento más necesitas. Vamos pues, entonces te invito a que te unas conmigo en oración y que lo hagamos. Si te es más sencillo, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo y a María Santísima que nos acompañen. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oh Mamita María, Madre nuestra, Madre de la humanidad, te damos gracias porque nos permites estar aquí, contigo, a tu lado, unidos en tu seno. Gracias, Mamá, por tantas bendiciones. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros cada día en cante. Gracias, Mamá María, por todo lo que nos das. Y queremos agradecerte porque hace ya más de 2000 años diste un sí al Señor y lo continúas dando. Lo diste sí en el momento de la encarnación y lo continúas dando en cada día por cada uno de nosotros, tus hijos, hermanos de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que intercedas por nosotros, que se consiga lo que el Espíritu Santo nos inspire en este momento y en este espacio, para hacer siempre y en todo la divina voluntad de nuestro divino Salvador y de nuestro Padre Celestial. Gracias, Mamá María, y acompáñanos en esta oración, junto con San Miguel Arcángel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorias sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja en el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, muchas gracias por continuar aquí con nosotros en este espacio. Vamos a hacer en estos momentos una reflexión acerca de un tema que nos resulta muy importante. El tema de hoy es precisamente respecto al Evangelio que meditamos el domingo pasado, este domingo que acabamos de vivir, el 28º domingo del tiempo ordinario, y en donde escuchamos en el Evangelio una llamada, pues no de atención precisamente, sino una llamada a la conversión y a que nosotros hagamos esta parte de transformar nuestras vidas. Escuchábamos en el Evangelio, y le vamos a dar lectura en estos momentos, que se acercaba a nuestro Señor un joven rico, en donde pues él se acerca al Señor y le pregunta qué se necesita para poderse salvar. Y pues el Señor descubre lo que hay en su corazón y le da una respuesta que pues el joven rico, como tú recordarás, no le es tan satisfactoria, y entonces se va, dice el Evangelio, con tristeza. Vamos a leerlo y vamos a poner este momento en el que el Señor nos va a inspirar a la luz de su palabra. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te basta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, le dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos que quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre, madre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pues bien, queridos hermanos, fíjense que respecto a este evangelio hay mucha tela de dónde cortar. Hay muchas cosas en qué reflexionar. Y primeramente yo me iría a la pregunta que le hace este joven rico, que tiene esa curiosidad, ese gusto de querer saber qué hacer ante pues, los acontecimientos que está viviendo en su tiempo y con la presencia de Jesús en su vida. Y entonces, emocionado, imagínense, pónganse a hacer esa composición del lugar que nosotros hemos exhortado mucho en este espacio. Imaginemos, así como nos estamos viendo ahora cara a cara, imaginemos cómo era el joven rico, qué aspecto tenía frente a Jesús, humilde, sencillo, caminante, ¿no? Hemos reflexionado en muchas ocasiones que cuando ellos estaban en este proceso y en este caminar, pues ellos eran unas personas, si bien no sucias, pero sí pues estaban llena de polvo, con toda la gente que se acercaba y los seguía. Entonces, pues ciertamente era muy diferente el aspecto del joven rico, con aquellos atuendos de la época, muy adecuados, muy pues exagerados a lo mejor, en donde pues podía darse uno cuenta que era rico, ¿no? Y fíjense, el padre cuando hacía la reflexión en la homilía de este domingo, nos mencionaba y nos puntualizaba, fíjense que Jesús fue muy sabio en el momento de contestarle al joven rico, que pues bueno, ahí estaban los mandamientos, y yo creo que es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Primeramente, que a nosotros, así como al pueblo hermano, nuestros hermanos mayores, el pueblo judío, pues ciertamente ya les dejó desde tiempos de Moisés un legado muy concreto que son los 10 mandamientos. Que aquí también ya hemos mencionado en otras ocasiones que, bueno, en realidad deberían de ser 11, porque lo primero que nos dijo el Señor al momento de que le da a Moisés las tablas de la ley es: escucha, Israel, pon atención, Israel. Pon alerta tu corazón, abre tus ojos, así como le pedimos hace un momento al Espíritu Santo, que abriera nuestros ojos, que abriera nuestros oídos, que abriera nuestro corazón. Es porque eso es lo que nos pide el Señor antes que cualquier otro mandato. Abre tu corazón, escucha, Israel, escucha tú, hermano, hermana. Y entonces tenemos el legado de los 10 mandamientos. Y Jesús le contesta al joven rico: a ver, tenemos ya los mandamientos, ¿ya te lo sabes? ¿Ya sabes cuáles son los mandamientos? Los mandamientos son: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero fíjate, hermano, hermana, que Jesús es tan sabio que no le habla nada acerca de las riquezas, ¿no? No le dices: no codiciarás los bienes ajenos, porque bueno, pues él a lo mejor que puede codiciarse ya es rico. Pero cuando el joven rico le contesta, y esta parte a mí se me hace muy puntual: maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Y yo creo que el primer mandamiento que el joven rico no ha cumplido y que se percató Jesús desde el momento en el que le pregunta: maestro bueno, ¿no? Y que le dice Jesús, antes que cualquier otra cosa, antes de que ya sabes los mandamientos, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo Dios, diría en otra traducción, en otro evangelio. Bueno, solo es Dios. ¿Por qué me llamas a mí bueno? Entonces es esta parte de reconocer en primera instancia que Cristo es Dios, que Él es bueno. Y entonces ante esto, el joven le dice: maestro, pues todo esto yo ya lo he cumplido. ¿Qué más hace falta? O sea, ya, next, ¿qué sigue? ¿Qué más hay? ¿No? Y esto, queridos hermanos, es muy atinado con respecto a lo que nosotros vivimos en estos tiempos, en el que, bueno, a ver, ¿qué otra novedad nos trae la Iglesia Católica? A ver, no nos está apoyando con los matrimonios o los homonomios, no mal llamados matrimonios, no nos está apoyando con el aborto, no nos está apoyando con las nuevas legalidades, con las novedades que hay en nuestro contexto actual. O sea, ¿qué otra cosa nos das? ¿Qué más nos puedes ofrecer? Porque mira, el gobierno nos está ofreciendo alternativas, y tú, Iglesia Católica, ¿qué alternativas nos ofreces? ¿No? Y fíjense que es una actitud muy parecida a la del joven rico. Maestro, pues todo esto yo ya lo sé, yo ya lo he cumplido desde muy joven, o sea, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿No? Y es
el primer mandamiento que el joven rico no cumple. Lo ha cumplido, lo ha hecho desde muy joven, porque ha tenido todo desde muy joven. Y es esta parte de la soberbia. Cuando el joven reconoce en él ay, pues, o sea, Señor, a mí no me platiques de los mandamientos, o sea, pues yo ya me lo sé, ¿no? Y justamente vemos esta parte, hermanos, hermanas, de que cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, nos acercamos a tener un contacto con Dios, llevamos esa máscara puesta, porque es una máscara, y nos creemos buenos, ¿no? Ay, Señor, pues, o sea, pues yo también, así como yo te digo, maestro, bueno, pues quiero que tú también me reconozcas a mí, bueno, porque yo también he cumplido desde muy joven los mandamientos. Caray, Señor, me los enseñaron en el catecismo, ¿no? Pues son 10, ¿no? Son 10, y uno de ellos, pues no, todos los de los que me estás mencionando, pues no matarás, no mato. Ya lo hemos mencionado mucho en este espacio. Matar no es necesariamente tomar un arma de fuego, tomar un cuchillo, tomar unas tijeras, tomar lo que vemos en la televisión, en los crímenes policíacos, en los programas policíacos. No se trata nada más de arrancarle la vida física a una persona. Uno puede arrancarle la vida a una persona sin necesidad de utilizar un arma. Tenemos el arma más poderosa y más dañina, y diría el padre Salvador Herrera, a quien le mando un saludo, la arma más poderosa y más dañina que tiene el ser humano es la lengua. Y con la lengua podemos matar 1000 veces, mucho más rápido y con más ahínco y con más fuerza que con un arma blanca, con un arma de fuego. Entonces, no matarás, no cometerás adulterio. Pues, Señor, pues la verdad es que yo estoy con mi esposo, con mis hermanos, ni estoy casada, ¿no? No tengo problemas, no tengo con eso del adulterio, pues no. No robarás, no tengo por qué. ¿Qué necesidad tengo yo de estar robando si soy rico, ¿no? No levantarás falso testimonio. Es lo mismo que nos decían las hermanas religiosas, las hermanas catequistas, que pues no mentirás, es lo mismo que no levantarás falso testimonio, ¿no? No cometerás fraudes, pues eso tampoco, Señor, no tengo necesidad, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta, a ver, no cometerás adulterio. Diría nuestro Señor Jesucristo que con el solo hecho de mirar a una persona en otro, con otro contexto, con otra forma no sana, en ese momento ya estás cometiendo un adulterio, ¿no? A lo mejor tú puedes decir, oye, Norma, yo no estoy casado, yo no estoy casada, y pues tengo ojos, ¿no? Dios para eso me dio ojos. Nos justificamos muchas veces con eso. Dios me dio ojos. Si no hubiera querido que yo viera, pues me hubiera dejado ciego, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta que con nuestra mirada, y más si a lo mejor esa mirada es correspondida, que pudiese ser correspondida, estamos cometiendo adulterio. A lo mejor la persona a la que tú miraste es casada, ¿no? Simple y sencillamente no estás respetando la dignidad de tu hermano o de tu hermana con el solo hecho de mirarla. No robarás, a lo mejor no tomo cosas grandes, a lo mejor, pues sí, pues mi jefe tiene una muy buena lana, ¿no? O sea, no se va a dar cuenta, ¿no? Un cambiecito ahí para mi metrobús, para mi boletito del metro, pues, ¿quién se va a dar cuenta, no? Y en los pequeños detalles, hermano, hermana, yo siempre le comento a mi esposo que el mundo está hecho de pequeños detalles, de pequeñas cosas. El darnos cuenta que, pues bueno, el cometer fraude no necesariamente tengo que robarme los millones ni ir a los bancos y hacer todo este tipo de cosas, ¿no? El robar implica no solamente en cuestión dinero, no solamente en cuestión materia, sino en robar tu tiempo. Si tú eres de las personas que checas antes, ¿no?, de que vayas a salir a trabajar, o que te tomas más tiempo a la hora de comida, ahí en ese momento tú ya le estás robando el tiempo a tu patrón, a tu patrona. Hay distintos tipos de robo, ¿no? Así como hay distintos tipos de muerte. No levantarás falsos testimonios. Ay, pues están las mentirillas piadosas, Norma, pues ¿cuántas mentirillas hay? O sea, esas ni se fija el Señor en pequeñeces. Claro que sí. Las mentiras son mentiras, aquí y en China, en todos lados. Entonces es importante también.
no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Y ahí nos exhorta el Papa Francisco, lo escuchamos en uno de los programas, que nos ha exhortado el Papa Francisco a cuidar de la niñez y a cuidar de nuestros adultos mayores. Y nuestros adultos mayores no necesariamente tienen que tener 70, 80, 90 y más, ¿no? Como lo reconoce aquí el gobierno del Distrito Federal, que vamos a apoyar a los adultos mayores con sus tarjetitas del 70 y más. Ahora creo que ya le bajaron, son 65 y más, ¿no? Pero esta parte de que a lo mejor tu papá o tu mamá, ¿no?, son personas de 45, 50, 60 años. Mis padres, por ejemplo, en un caso muy concreto, mis padres son de 72, 70, 71, ¿no? Y entonces ya son considerados adultos mayores. Y si no fuera del caso, si fueran adultos, digo, que todavía no entran a esta parte que dicen ahora que es la cuarta edad, ¿no?, que son personas de 40 años, de 50, más o menos yo ya le ando tirando por esas edades, pues bueno, es honrar a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y es respetarlos, es obedecerlos, es realmente tener esos criterios y esos valores que mucha falta nos hacen y que se trata también de obedecer. Y mira que en esta parte del mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, entran también las autoridades, entran también los maestros de las escuelas, entran todas aquellas personas que tienen una imagen de autoridad y que les ha sido dada, en el caso de los padres, por el orden divino, y muchas de las veces también, como diría Jesús a Pilato, el poder que tú tienes te ha venido dado del cielo. Y por esa razón también entra este mandamiento, al cuidar y proteger, al respetar y obedecer a nuestras autoridades. Cuando el joven rico entonces le contesta a Jesús, Señor, pues todo eso, ay, ya son bagatelas, o sea, pues ya lo hice. Ya la Iglesia Católica ya no nos puede ofrecer nada nuevo. Ya están bien arcaicos, ya es añejo lo que nos están diciendo. Caemos en el pecado de la soberbia. Y entonces, fíjate con qué amor y con qué entrega y con qué dulzura el Señor toca el punto álgido que vive el joven rico y le contesta dulcemente, ok, solo una cosa te falta, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después de que hagas esto, ven y sígueme. Impacto para el joven rico. O sea, ¿cómo crees, Señor? ¿Cómo crees que me voy a dejar deshacer de todas las cosas que ya tengo? O sea, fue herencia de mis padres, así como los mandamientos ha sido herencia de mis padres, así también ahora lo que tú me estás pidiendo es imposible. Y entonces dice la Sagrada Escritura que al oír estas palabras, aquel hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Y a lo mejor tú me podrás decir en este momento y te podrás justificar y decirme, pues normal, la verdad, pues yo no tengo riquezas. Soy una persona de la clase media, no tengo propiedades, estoy pagando mi renta, pues, si me llevo los 2, 3 pesitos para el metrobús o para el boletito del metro, pues porque no soy rica, no tengo bienes. Entonces, pues ¿cuál es el problema? ¿No? Yo no me puedo entristecer porque no soy rico. Y la pregunta es, ¿cuáles son tus riquezas? Y entonces ante esta pregunta vamos a tener la respuesta si tú te quedas aquí con nosotros en Mar Adentro. Soy Norma Flores, quédate en contacto aquí con nosotros, no te vayas. No te vayas, estás viendo Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. En un momento continuamos.
Reconoce la realidad de Cristo en nuestros hermanos, que necesitan de tu solidaridad. Ayuda a la iglesia que sufre. Despierta la caridad en lo más profundo de tu corazón. Ayuda a la iglesia que sufre en Asia, América, África y Europa. Ayuda a la iglesia que sufre. Jueves de 5 a 6 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal, amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, Generando Esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí, en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. En Mundo Católico amamos la vida. Y a los animales como a Terry. Cuidan a los animalitos. Bye. Estamos de regreso en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Mar Adentro, en Mundo Católico. Estamos construyendo contigo la civilización del amor. Estamos hablando y reflexionando, hermano, hermana, respecto a este tema maravilloso que es ¿qué necesito para poder salvarme? Y fíjate, querido hermano, querida hermana, que dejábamos esta pregunta al aire en el bloque anterior de cuáles son tus riquezas. Nosotros podemos justificarnos muchas veces de que, pues bueno, o sea, yo soy una persona clase mediera, no tengo bienes materiales, no tengo mayor problema en ese aspecto, a lo mejor no me entristecería ni me apesadumbraría con respecto a este seguimiento de Jesús. Pero ¿sabes cuál es el problema, querido hermano, querida hermana? Y precisamente por eso la importancia de que nosotros reflexionemos lo que vemos en las Sagradas Escrituras cada domingo, cuando hemos tenido la oportunidad de compartirlo contigo, porque a lo mejor como estamos, tú y yo estamos como el joven rico, es que ya conocemos los mandamientos, ya no los sabemos de memoria. Ay, Norma, son de repente tan aburridas las misas. Y entonces no nos ponemos a reflexionar en esto. ¿Cuáles son tus riquezas, hermano, hermana? A lo mejor tú me puedes decir, yo no tengo dinero. Ok, pero las riquezas no solamente son económicas. A lo mejor tú eres una persona que tiene bienes materiales. Y no necesariamente me refiero a bienes materiales con respecto a una gran casa, un coche último modelo, un Ferrari, ¿no? Me refiero específicamente a que hay personas que tienen puesto su corazón en alguna cosa muy concreta. Por ejemplo, bienes materiales puede ser a lo mejor, no sé, me regalaron una pulsera, ¿no? Y ahí tengo puesto mi corazón. Yo no sé si has visto, hermano, hermana, probablemente sí hay un anuncio de una empresa muy conocida aquí en México en donde sale una señora con un jarrón de este tamaño y te dice el anuncio, ¿no? Que pues bueno, para que no tengas los ojos así puestos en el jarrón, entonces guardes tu dinero en ese banco, ¿no? Y me llamaba poderosamente la atención porque a lo mejor ciertamente no estamos o no nos damos cuenta de que tenemos un jarrón con nuestros bienes materiales y los ojos los tenemos así pelones frente a ellos, ¿no? A lo mejor no son los bienes materiales, a lo mejor es mi coche, a lo mejor son mis hijos, a lo mejor es mi trabajo porque soy una persona de éxito, no lo sé. O sea, pueden ser muchas cosas, hermano, hermana. Aquí tienes que reflexionar, hacer una introspección, echarte un clavado en ti mismo y decir y reconocer cuáles son tus riquezas. Porque yo te puedo asegurar, hermano, hermana, que tú te sientes rico en alguna parte, de alguna forma.
Puede ser a lo mejor intelectual, puedes decirme, ay no, yo normal, la verdad es que soy un erudito en el tema de economía, en el tema de las finanzas, soy un filósofo, soy una persona muy conocida en muchos ámbitos intelectuales, ¿no? Eso es mi riqueza, ¿no? Y hace un momento, antes de que yo viniera a presentarme contigo en este espacio, escuchaba una reflexión de Fray Nelson Medina, que es un bloguero católico muy reconocido, colombiano, al quien también le mandamos un gran saludo. Escuchaba una reflexión que él hacía respecto a estos impedimentos que los mismos hombres nos generamos para evitar salvarnos. Y uno de ellos era precisamente esta parte de, bueno, o sea, cuando tú eres rico en intelecto, cuando tú eres una persona que se deja influenciar por sus emociones, que se deja influenciar por el contexto actual, por todo lo que vemos en cada momento que estamos viviendo en tu país de origen, en donde te encuentras en este momento, en tu oficina, ahí en ese lugar eres rico. Esas cosas que uno tiene que darse cuenta, esas piedritas en el zapato, esas grandes piedras, que nos hacen reconocernos pequeños o que, por el contrario, nos reconocemos grandes. Cuando uno no tiene esa capacidad de reconocer que es pequeño y que queremos exaltar en lo grande y que caemos en esta parte de los adulterios, y por eso Jesús es tan puntual en cosas tan concretas. No seas adúltero. Esta parte de la fornicación que de veras, hermano, hermana, se lo dan a nuestros jóvenes ya como parte de estudios, aulas escolares de primaria, ni siquiera en secundaria, en las primarias. Mi hija Sara María ya las está viendo en primaria. Y entonces, ¿qué hacer? ¡Ay! Espantarnos, jalar pelos. No, que no enseñen, ponernos. Hace unos par de días las madres de familia querían cerrar las calles para manifestarse. A ver. ¿Por qué no tomas a tus hijos y les das valores y los educas tú en tu hogar? Porque ahora, hermano, la modalidad es que, pues bueno, vamos a dejarle a las guarderías, a las escuelas, a las instituciones religiosas que hablen de valores. Nosotros no tenemos tiempo de eso, estamos muy ocupados buscando una mejor calidad de vida. No tenemos tiempo. Y entonces nos quejamos de que, ay, mis hijos entraron en las drogas, ay, mi hija salió embarazada, ay, mis hijos, y estamos como la Llorona. Esta parte, hermano, hermana, es reconoce, haz una introspección y analiza. ¿Cuáles son tus riquezas? Porque entonces podrás escuchar esa parte que también decía, ya no al joven rico, sino a sus discípulos. Y ojo, a sus discípulos, no a los apóstoles únicamente. No se tomó únicamente a Santiago, a Pedro y a Juan Jesús, no. A sus discípulos, a más de los 72 que ya había enviado en lecturas pasadas. Tú y yo somos discípulos de Jesús, a los que lo siguen de manera cotidiana o que tratamos de seguirlo de manera cotidiana. Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Y no solamente a los ricos pesudos, o sea, no solamente el tío Slim, no. A todos aquellos que ponen su corazón en otras cosas que no son Dios. Y se generan dioses. Dioses en el cuerpo, dioses en los antros, dioses en la bebida, dioses en las drogas, otros dioses. Cuando tú pones tu corazón en otras personas, en otras cosas, que no es Dios precisamente, ahí está tu riqueza, ahí está tu corazón. Y entonces, hijito, repite nuestro Señor, hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas, para los que confían en los hombres, para que los que confían en las legalidades, en el gobierno, en las leyes. Qué difícil va a ser para ellos entrar en el reino de Dios. Y ojo, hermano, hermana, el reino de Dios no es únicamente aquel reino de eternidad. El reino de Dios es aquel que
vivimos también aquí en esta tierra. Nosotros no somos del mundo, porque el mismo Jesucristo lo decía en una plegaria, en una oración en el Evangelio de Juan. Ustedes no son del mundo. Señor, te pido por estos. No te pido que los saques del mundo. Te pido que los cuides para que no caigan en tentación. Y hermano, hermana, son muchas las tentaciones que se nos presentan cada día. En cada instante sales de tu casa y está la tentación ahí. Porque diría San Pedro en una de sus cartas, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que estar pilas, tenemos que estar al pendiente, observando, analizando en qué lugar, en qué momento, bajo qué circunstancias el demonio está como león rugiente queriéndome atacar. Y no solamente a mí, sino a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a mi sacerdote, a mis seres queridos. Y entonces tú me dirás, oye Norma, entonces voy a estar como paranoica y voy a estar de esquizofrénica y entonces voy a tener que ir con un psiquiatra porque, híjole, ya voy a seguir y voy a tener delirio de persecución. No. Solamente tienes que estar alerta, vigilante, en oración, en Eucaristía, con todas las armas poderosas que el mismo Dios nos ha dado. Así como nosotros tenemos un arma poderosísima, que es la lengua, para matar al hermano, a la hermana, el Señor nos ha dado muchas más armas poderosas para poder estar vigilantes, al pendiente, seguirles y estar con esa coraza, con esa preciosa sangre del Señor, protegidos, con el manto precioso de nuestra Madre del Cielo, protegidos contra las asechanzas del enemigo. Y entonces, hermano, hermana, ya no te va a ser tan difícil, porque tus riquezas son aquellas en donde diría nuestro Señor, no se junta la polilla, ni se hace hongo, ni se hace moho. Acumulen aquellas riquezas que sirven para la salvación. Aquellas riquezas que son para nutrir y elevar el alma. Y qué difícil, hermanos y hermanas, porque entonces ya me hice amiga del Padrecito y entonces como ya soy amiga del Padrecito y es mi brother y todo, entonces pues ya estoy salvado, ¿no? Oración y sacrificio, oración y ayuno, diría nuestro Señor Jesucristo. Con esas armas es como vas a vencer a los demonios. Oración y ayuno. Y todos los sacramentos que la Iglesia, que el Señor Jesús instituyó para nuestra Iglesia. Tenemos 7, hermano, hermana. Y ahora se nos hace fácil decir, ay, no, la Iglesia no propone nada bueno. ¿Por qué no propone algo novedoso? Pues porque, hermano, hermana, lo que se ha propuesto durante años de caminar, no lo hemos llevado a cabo. ¿Quieres más de lo que se te ha dado? Si lo poco que tú dices que se te ha dado no lo llevas a cabo, imagínate, si no eres fiel en lo poco, ¿cuándo vas a ser fiel en lo mucho? Y esta exhortación, hermano, hermana, va para todos, para una servidora en primera instancia y la más pecadora de todos. Reconocerse pecador. No llegar como el joven rico y decir, pues eso ya me lo sé, Señor, ya dame tarea nueva. Reconócete pecador, reconócete pequeño, reconoce la nada que eres ante la grandeza del Señor. Porque tú ante sus ojos tienes dignidad, hijo, de hermano, de templo, de la iglesia. Te ha sido dado desde el bautizo. Pero si tú pones tus ojos, si tú pones tu riqueza, tu corazón en las riquezas, en tus bienes, en otros dioses, qué difícil nos va a hacer entrar en el reino de Dios, en el reino del conocimiento, en el reino de la plenitud en Cristo Jesús. Lo hemos dicho incansablemente, lo hemos dicho en este espacio. El reino de Dios es el conocimiento pleno de la verdad. En eso consiste la salvación, nos diría nuestro Señor Jesús. La salvación y el reino de los cielos consiste
en conocer plenamente la verdad. Y qué miedo, hermanos, hermanas, les tienen muchos a la verdad. Dicen por ahí, aquí en México hay un dicho que dice que la verdad no peca, pero incomoda. Y cómo nos incomoda muchas veces el que nos digan nuestras verdades. Pero en esas verdades, hermano, hermana, es la plenitud del reino de Dios. Y la verdad te hará libre, diría nuestro Señor. Y la verdad es Cristo, y Cristo nos lleva al Padre. Dios no quiere que tú sufras, Dios no quiere que tú perezcas y mueras, sino que llegues al pleno conocimiento de la verdad, que es Él mismo. ¿Y qué es eso? ¿Quién es Él? ¿Qué es Él? Muy recientemente hay un vicario con el padre Agustín de Diego, al que vamos a escuchar la próxima semana, que es el padre Guillermo Mendoza, que también ya lo hemos invitado a este espacio, nos va a acompañar en algún momento, y él escuchaba de un maestro suyo en el seminario que decía, la gente dice hoy en día, Dios no existe. Y a mí me impactaba la primera vez que yo lo escuché y decía el padre Guillermo, es que nuestro maestro nos dijo, sí, sí es cierto. Dios no existe, Dios es. Es. Y cuando uno reconoce que Él es una persona, no un sentimiento, no una imagen, no nada más, es una persona, Él es. Él es el camino, la verdad y la vida, es Él. Él es amor. ¿Qué es lo que quiere el Señor que conozcas? El amor. Tan trillado ya, mal usado, prostituido ese término. Pero Él es el amor mismo, la palabra viva. Y entonces, ¿cuál es lo que qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Nos da la misma respuesta aquí el Señor. Dice Pedro, ya sabes, Pedro visceral, sale, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Ya lo hemos dejado todo para seguirte. Y entonces Jesús contesta, yo les aseguro, y Jesús no miente, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta misma vida el 100 por 1. En casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y persecuciones, o sea, no es así como que hay facilito, sencillito. No, con persecuciones. Y en el otro mundo, la vida eterna. Y precisamente por eso estos programas, hermano, para que tú te sensibilices, te reconozcas pecador, y entonces puedas reconocer que si tú verdaderamente ya hiciste todo esto del cumplimiento de los mandamientos, dejes tus riquezas a un lado, adoptes esa actitud de seguidor de Cristo real, tangible, coherente, sigas al Señor, vendas todo lo que tengas, y no me refiero a que lo vendas materialmente hablando, por supuesto que necesitamos dónde vivir, dónde reposar la cabeza, por supuesto, aunque el mismísimo Jesucristo no lo tuvo. Pero Él nos conoce, sabe nuestras debilidades, vivió entre nosotros y está consciente que eso lo necesitamos. Y por eso la oración del Padre, la oración hacia el Padre, no te pido que los saques de este mundo, sino que los protejas de la tentación, que los protejas del maligno, que los libres de todo mal. No te va a quitar tus casas, tus bienes, y te va a dejar en el exilio, como lo harían los eremitas del siglo XV, del siglo XIII. No, Él te dice hoy en día, deja todo eso, sacúdete la polilla, vive en plenitud porque yo estoy aquí contigo. Y vas a recibir 100 por 1. Y miren que se los doy de testimonio, hermanos, hermanas. Sí te da el Señor al 100 por 1 en casas, en hermanos, en hermanas, en padres, en madres, en tierras.
¿Cuántos hermanos nuestros nos abren las puertas? A una servidora, cuántas amistades, cuántos hermanos en Cristo, en esta gran familia de amor, que nos ayudamos en muchas circunstancias, materialmente, que nos ayudamos en palabras de aliento, en oración, en sacrificio. La oración es poderosísima, hermano, hermana, poderosísima. No solamente es, oye, pues tengo una necesidad muy grande, Norma, ¿no? ¿Con cuánto me puedes ayudar? Pues con mucha oración, hermano, hermana. Y tú dirás, ay, como se reiría Toño aquí, mi querido productor. ¿Cómo crees? O sea, te estoy pidiendo que me des, ¿no? Uno da lo que uno puede dar y lo que uno tiene. Y yo sí te puedo decir, hermano, hermana, que en oración uno no termina, uno se cansa y es de repente una lista enorme. Y yo he visto en testimonios de vida de hermanos por los que hemos hecho oración en intercesión, de pedir por ellos, que su situación se termina, se resuelve. Y entonces cumple su promesa el Padre, cumple su promesa Dios nuestro Señor. Yo tengo mi mamá carnal, una mamá que acaba de fallecer, que ya está haciendo oración por nosotros con el Padre en los cielos. Tengo a nuestra Madre del Cielo. ¿Cuántas madres tenemos? ¿Cuántos hermanos tenemos? ¿Cuántos padres tenemos? ¿Cuántos sacerdotes por quien orar? Que piden también por nosotros, que están en esa atención. Él va a darnos el 100%. Cuando yo de manera personal tenía un conflicto de vivienda, de situación muy concreta, de veras, no es por nada y no es por presumir, ni mucho menos, hermano, sería la menos indicada en la presunción. Pero muchos hermanos y hermanas nos han abierto las puertas de sus casas. Ya te contaré en otro momento, cuando tengamos más tiempo, de una situación muy concreta en donde María Santísima nos ofreció a través de una hermana en Cristo su asociación civil para poder estar ahí con ella. Y entonces nosotros nos preocupamos, ¿no? Porque, ay, es que tengo que comprarle a mi hijo lo mejor, darle lo que yo no he tenido. Esas son cosas triviales, vanas, en donde se acumula el polvo y la polilla y con el tiempo perecen. Lo verdaderamente importante, hermano, hermana, es dejar de lado todo eso, hacerlo a un lado. A eso se refiere el Señor cuando le dice al joven rico: vende lo que tienes, quítate lo que te está obstaculizando para acercarte a mí. Esa soberbia es el sentirte todopoderoso, el sentirte superhéroe, que, híjole, ya los niños ahora quieren ser Superman, el hombre araña, ¿no? Todos estos personajes de ciencia ficción. ¿Cuántos de tus hijos, hermano, hermana, quieren ser como Cristo? Quieren ser Cristo, quieren ser sacerdote. Uy, no, Norma, ni toques ese tema, no. Si los sacerdotes son de tal, no. Y tú estás dispuesto, hermano, hermana, a ofrecer a un hijo tuyo para que sea ejemplo y testimonio de vida. Esos son los verdaderos héroes, aquellos que dan su vida, verdaderamente entregan su vida, sin más poder que el poder de la oración, del rosario, de la Eucaristía, de los sacramentos. Esos son los verdaderos héroes. Y entonces tenemos la promesa. Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, ojo, muy puntual, por mí y por el Evangelio, por Cristo Jesús y por el Evangelio, por su buena noticia, por la Iglesia, que somos tú y yo, no solamente los curas, no solamente las monjas, no, tú y yo. El que haya dejado todo por servirme a través de la Iglesia, a través de tus hermanos, a través de mis fieles, a través de mis hijos, de mis criaturas,
no va a escatimar el Señor en regalarle hermanos, hermanas, madres, tierras y también persecuciones. Y esas también, híjoles. Cuando escuchamos esa parte decimos, ay no, Señor, o sea, pues si tú me dijiste que me ibas a dar hermanos y madres y hijos y tierras, o sea, esta parte de las persecuciones como que ya no me gustó mucho. Pero sí, son necesarias para que entonces no se nos suba como al joven rico. Pues ya hice yo todo eso, Señor, ya, dame mi recompensa. Como el hijo pródigo, a ver, ya, dame, quiero mi herencia. No, las persecuciones te sirven para que te bajes y puedas entonces reconocer que tú no eres más que un pobre discípulo seguidor de Cristo. Pues bien, querido hermano, querida hermana, yo espero que esta reflexión que hemos hecho te sea de tu agrado, que sea para poder reconocernos necesitados, porque todos somos necesitados de la gracia de Dios, de la gracia santificante que solamente los sacramentos nos pueden dar. Muy concretamente, en el sacramento de la reconciliación, una vez que yo me reconozco pecador, que yo hago mi examen de conciencia y digo, pues la verdad es que no he matado, pero híjole, ¿cómo soy venenosa con la lengua? Pues mira, la verdad es que no he cometido adulterio, pero ay, mi vecino, mi vecina, que todos estos mandamientos que el Señor nos ha recordado en esta lectura y que adicional a ellos nos ha hecho hincapié en que nuestro corazón está puesto en tantas cosas que no son Dios. Una vez que nosotros reconocemos en esta parte de cuáles son mis riquezas que he hecho, entonces podemos acercarnos al sacramento de la reconciliación, tener un poco más de esta fuerza gracias al poder de la gracia santificante, acercarnos a la Eucaristía, que qué importantísimo es en nuestros días acercarnos a la Eucaristía. Yo escuchaba nuevamente de Fray Nelson que aquellos que dicen, no, pues yo voy a la misa los domingos, Norma. Mientras toda la semana, de lunes a sábado, estás bombardeado día con día de tantas cosas y tanta maldad en los medios de comunicación, en la televisión, a excepción, por supuesto, del mundo católico, ¿no? Pero tú te satisfaces y te sientes a gusto, tranquilo y confiado con ir pues, a misa los domingos, ¿no? Pues ya cumplí, ya hice mi parte, ya. Ajá. Y yo me pregunto, hermana, como muchas veces muchos de nuestros amados sacerdotes nos han preguntado, si tú dejas de comer durante 7 días y solamente te alimentas un día a la semana. En México, y muy concretamente aquí en la Ciudad de México, hermana, tenemos la dicha y la gracia de tener misas en muchas parroquias, a cada hora y en cada momento entre semana. Mínimamente en tu parroquia debes de tener una misa en la mañana y una misa en la noche. Ya si de plano te va muy mal, es una misa únicamente en la mañana o en la tarde. Pero tienes ese poder de acercarte a la Eucaristía todos los días. ¿Qué te lo impide? Si no tienes posibilidades de acercarte a la Eucaristía todos los días, sí haz oración todos los días, tu rosario. Aquí en Mundo Católico, desde las 7 de la mañana, si no es que ya empezaron, vamos a estar pasando también las laudes, las vísperas y las completas, la liturgia de las horas. Esa oración que nos invita a la Iglesia Católica a vivir, a tener la liturgia, como tú sabes, significa orden, orden de las horas en oración. Ya hay varias aplicaciones para hacer oración. En el celular de una servidora está la aplicación para rezar el rosario, pero eso sí, nuestro Candy Crush, no, ese sí no nos puede faltar. Ese todos los días nos alimentamos de caramelitos, trochamos los dulces todos los días. Y mientras tanto nuestra alma se está pudriendo por dentro. La invitación entonces, hermano, hermana, y ya para poder concluir con este tema,
es expresamente el que reconozcas tus debilidades, que hagas un buen examen de conciencia. ¿En qué mandamientos? Si es que, como el joven rico, ya te lo sabes y los conoces desde niño, entonces, ¿en qué mandamiento estás fallando? Porque hay uno en concreto que nos está provocando mella. Y entonces, una vez que hacemos ese examen de conciencia y de que reconocemos nuestras riquezas y nuestras debilidades, acercarnos a la reconciliación con tu sacerdote y posteriormente a la Eucaristía, alimentarte del Señor, porque aquí te lo está diciendo, solo una cosa te falta, deja todas tus riquezas y ven y sígueme. Sigamos pues entonces al Señor y sigamos también en este programa navegando mar adentro. Soy Norma Flores y me dio muchísimo gusto estar contigo. Nos vemos la próxima semana, no sin antes pedirle a María Santísima que te lleve en el cruce de sus brazos, en el hueco de su manto. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Mar adentro. Ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores. Escucha a Norma Flores, Mar adentro, todos los martes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico. Estás construyendo la civilización del amor. Construyendo la civilización.